Buenos días, buenas tardes. Bienvenidos y gracias por asistir a esta mesa redonda. Para quien no lo sepa, voy a poner mínimamente en antecedentes de lo que vamos a hablar. Hace algunos meses, y no recuerdo la fecha exacta, a pesar de que se puede calificar sin exagerar como una fecha histórica en este sector, la Asociación Colegial de Escritores y la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros firmaron un acuerdo que va a permitir, por primera vez en la historia del sector, a los autores acceder directamente al control de ventas, al número, digamos, de ejemplares vendidos de sus obras. Para hablar de este paso, a nuestro juicio fundamental hacia la transparencia, tenemos aquí, en primer lugar, a los dos firmantes del convenio, a los que voy a presentar a continuación, y a dos representantes de los dos sectores afectados, editores y escritores, autores. Empiezo por mi derecha, Miguel Iglesias, reconvertido de informático a librero hace ya 13 años, librero en la librería Letras a la Taza de Tudela, Navarra, y presidente de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros, es decir, uno de los firmantes del acuerdo. A mi izquierda, Manuel Rico, poeta, narrador, crítico literario, colaborador en diversos medios culturales, crítico de poesía en Babelia, novelista, poeta, ensayista, autor de libros de viajes. Sus más recientes libros publicados son Escritor a la espera, Diario de los 80, el poemario Cuaderno de Historia y la selección de textos ensayísticos El raro vicio de escribir la vida. A continuación, Cristina Pineda, licenciada en Filología Inglesa, especialista en traducción. En 2015 creó y fundó la editorial Tres Hermanas Libros, donde ha publicado por primera vez los diarios completos de Virginia Woolf o las cartas de Sylvia Plath. Antes de dedicarse a la edición, Cristina Pineda fue traductora y editora de libros de arte. Su deseo es trascender y colonizar los espacios literarios que nadie ha pisado todavía en arte, ensayo, fotografía, literatura infantil, relato y novela. Y por último, en el extremo de la mesa, Elvira Navarro, novelista, ha publicado los libros La ciudad en invierno, La ciudad feliz y Los últimos días de Adelaida García Morales. Con La trabajadora, novela pionera en narrar la descomposición del sujeto actual como consecuencia de las crisis, se convierte en una de las voces de referencia de la literatura contemporánea en español. Premio Jaén, Premio Andalucía de la Crítica. Estuvo en la lista de 22 mejores narradores menores de 35 años de la revista Granta. Podríamos continuar, pero se nos va el tiempo, con lo cual vamos a entrar directamente en materia. Voy a empezar por ceder la palabra para introducir la mesa a los dos firmantes del acuerdo. Miguel Iglesias, tienes la palabra. Bueno, pues como comentabas, hace ya unos meses, en concreto creo que fue el 23 de marzo, no fui yo el presidente en ese momento, fue Alberto, pero vamos, algo que estamos orgullosos desde CEGAL desde el primer momento, y la idea era firmar un convenio que pues, pudiera ayudar en esta cadena del libro a ser lo más transparente posible en todos los sentidos, para crear pues, una cadena sana y ayudar en la medida de lo posible con esta firma a que esas cifras de libros vendidos de los autores pues estuviera disponible para ellos, que es creo una petición casi histórica que ellos siempre habían demandado, ¿no? Entonces, bueno, pues partimos de esa base. Sí que es cierto que bueno, la podemos hacer gracias a una herramienta que CEGAL lleva desarrollando muchos años, que es LibriRed, una herramienta que en principio estaba pensada para poder ayudarnos en el mundo del libro con las editoriales, pues para que ellas supieran dónde estaban los libros, cómo se vendían, y gracias a actualizaciones que hemos hecho en los últimos años, migrándola de sistemas al Power BI y algunas actualizaciones que se siguen haciendo todo el rato, pues conseguimos abrir ese abanico también a la que son las propias librerías, para que ellas mismas pudieran tener una mayor conciencia de lo que se está vendiendo en este momento, en el día a día, básicamente. Y, por supuesto, pues, la petición de los autores era totalmente lógica y dijimos, pues, ¿por qué no? Ahora que está preparado el sistema, también podemos abrirlo
y dotarles a todos de esas herramientas para que sepan cómo funciona en este momento el comercio del libro. Y bueno, en principio esa es la base. Manuel. Sí, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Miguel. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por asistir. Se nota en la celebración del IBER y en las ponencias y en los debates y en las mesas redondas la prevalencia de la inteligencia artificial. Casi todas las salas se abarrotan con la inteligencia artificial y que es un tema que afecta fundamentalmente a los autores, concita menos atención que la inteligencia artificial, aunque es un tema esencial para los autores. Vamos a ver, desde 2015, que fue el año que yo empecé a presidir la Asociación Colegial de Escritores y empezamos con una nueva junta directiva con el objetivo de renovar la asociación. Uno de los grandes temas que siempre se planteaba en las reuniones de la Junta y de la Comisión Permanente y las reuniones informales que teníamos era qué es lo que pasaba con las ventas de los libros. Es decir, había un acuerdo, un previo acuerdo con los editores de hace muchísimo tiempo y que yo creo que está recogido también en la Ley de Propiedad Intelectual, de que los editores deberían facilitar, una vez firmado el contrato de edición, cuando se edita el libro, un certificado de imprenta del número de ejemplares que habían sido impresos. Eso, yo he publicado más de 20 libros, solo se ha producido en una ocasión, con una editorial que es Planeta, que sí me dio el certificado de imprenta. Las demás editoriales, la verdad es que tampoco lo he pedido. Pero bueno, era una especie de mito que existía por ahí, que más que mito era una ficción en sus términos más absolutos, porque nadie conocía ese certificado y solo muy ocasionalmente algún autor lo había recibido. En segundo lugar, había una experiencia en casi todos los autores de una irregularidad en la comunicación editor-autor en cuanto al conocimiento de las ventas de los libros por parte de los autores. Hay un objetivo que se está planteando por parte de la Unión Europea, y yo lo vinculo con la directiva europea que se aprobó sobre los derechos de autor en el mercado único digital, que plantea como un elemento fundamental en la relación autores-editores el tema de la transparencia. En concreto, el artículo 19.1 dice: los Estados miembros se asegurarán de que los autores y los artistas, intérpretes o ejecutantes reciban periódicamente y por lo menos una vez al año, teniendo en cuenta las características específicas de cada sector, información actualizada, pertinente y exhaustiva sobre la explotación de sus obras. Bien, ese es un mandato que viene de la directiva europea y se está cumpliendo, se cumple, y es un mandato también de la Ley de Propiedad Intelectual. La experiencia que nosotros tenemos es que no siempre se cumple. Nosotros tenemos un termómetro como Asociación Colegial de Escritores, que es los informes que nos pasa anualmente nuestra asesoría jurídica, que están publicados en nuestra web y nos dan datos tan evidentes y preocupantes como los que les voy a pasar ahora mismo. En el año 2021-2022, en el bienio 2021-2022, tengo los datos de los anteriores años, pero es el más reciente. La asesoría jurídica de ACE ha recibido 2.242 consultas, 1.193 en el 21, 1.049 en el 22. Son todas consultas de escritores y de traductores y algunas, muy pocas, de autores dramáticos. De ellas, 920 de esas 2.242, es decir, cerca del 40%, son sobre derechos de autor y propiedad intelectual. Y las quejas esenciales, y aquí tengo la relación, está publicada en nuestra web, pero es importante que lo conozcáis a la hora de entrar en debate: revisión de contratos, recuperación de derechos o resolución de contratos, incumplimientos de las editoriales que pueden consistir en falta de comunicación de liquidaciones, impago de las liquidaciones anuales, publicaciones de obras realizadas sin contrato, explotaciones digitales sin contrato que las ampare, aunque sí exista un contrato para la explotación en papel,
problemas con las editoriales al no cumplir con la obligación de distribución de las obras y luego ya, en segundo plano, denuncia de plagio, de uso indebido de creaciones ajenas. Es decir, que ese era el bloque mayoritario de las consultas que hacían a la asesoría jurídica. Era evidente que ante esa realidad que se venía arrastrando de años anteriores, la Asociación Colegial de Escritores debía tomar una iniciativa. Y tomamos la iniciativa de contactar con CEGAL, ya teníamos algunos contactos anteriores a estos informes, para ver si había algún sistema, dado que la revolución tecnológica y la incorporación de lo digital a la comercialización de cualquier producto permite conocer el trayecto de manera transparente de la última manzana que se produce en una huerta de Valencia o de Aragón, cómo llega al mercado donde se vende y efectivamente cuántas se han vendido o cuántos kilos se han vendido. Sin embargo, con los libros no hay esa posibilidad de ver la trazabilidad por parte del autor, salvo que tenga la información de los libros vendidos que le da el editor. Era el único canal en exclusiva que había. Entonces, como nos ha dicho Miquel, nosotros tuvimos contacto con CEGAL y CEGAL nos dijo que tenía un instrumento que era LibriRed, que nos permitiría conocer autor por autor, a demanda del autor y por un periodo determinado, y dando los títulos, el número de libros que se han vendido. Es decir, los libros vendidos de manera depurada, es decir, los que han pasado por caja y ha sido leído el código de barras por parte de la caja y, por tanto, son libros que sí están vendidos. El editor no puede decir que luego va a haber devoluciones, porque en este caso no caben devoluciones. Entonces, el instrumento que se nos facilitó, que era LibriRed, que han creado también CEGAL, todostuslibros.com, que compite con Amazon en la venta de libros online, pues era un instrumento que nos parecía de una enorme utilidad. ¿Y qué es lo que ha hecho la asociación? Pues evidentemente empezamos a trabajar en un convenio, se ha firmado un convenio en virtud del cual cualquier asociado de ACE podrá solicitar a ACE o a CEGAL, a través de la Asociación Colegial de Escritores y a través de su web, el número de libros vendidos, pues yo no sé, en el año anterior o en 2 años anteriores, facilitando el ISBN, bueno, eso lo podemos buscar, lo buscamos nosotros, y el título del libro y una serie de datos del autor. A partir de ese momento, nosotros enviamos el informe a CEGAL y CEGAL lo que hace es facilitar al autor directamente, sin que intervenga la Asociación Colegial de Escritores y de manera confidencial, los libros que se han vendido. Evidentemente, luego podrá dar el detalle Miquel del universo que abarca CEGAL. CEGAL son entre 900 y 1000 librerías en toda España. Creo que está ahí la red de la Casa del Libro también. Está la red de la Casa del Libro, no está la FNAC, no está el Corte Inglés, pero supone el 70 al 75% de los libros realmente vendidos por el sistema convencional en el conjunto de España. Eso a un autor, si efectivamente se está vendiendo en todos esos sitios, el libro se está vendiendo. Y evidentemente puede contrastar con los datos que le pueda dar el editor, en el caso de que el editor sí le facilite datos, porque no siempre es el caso. Y yo creo que esto es lo esencial, es decir, es apostar por la transparencia. Es un paso que hemos dado y que hay otros sectores, digamos, vinculados al libro, que están interesados también en ampliar el convenio. Los ilustradores firmaron, el mismo día que firmamos nosotros el convenio con CEGAL, lo firmaron también la Federación de Ilustradores de España. Y yo creo que es un camino básico para garantizar la transparencia y para que el libro no sea la gran excepción en cuanto al conocimiento del proceso que lleva. Y solo decir una cosa antes de terminar esta primera intervención, y es que los datos son absolutamente confidenciales. Es decir, que son como los datos de Hacienda. No queremos, porque hubo un periodo de tiempo en el cual hubo un anuncio por parte de un alto cargo del sector del libro en la administración nuestra, en el sentido de que había que hacer públicas las cifras de ventas de libros.
Nosotros creemos que eso no se debe hacer porque un autor que vende pocos libros, si va a cambiar de editorial, en cuanto sean públicos sus datos, es evidente que probablemente la otra editorial diga, bueno, estás vendiendo muy poco, no te vamos a contratar. Entonces, los datos serán confidenciales, es como los datos de la declaración de la renta que son confidenciales. Entonces, irán de cegal al autor y eso es lo que le permitirá al autor saber cómo está funcionando su libro. Y una ultimísima... bueno, lo dejo para después. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Cristina. Hola, buenos días o buenas tardes a todos. Buenos días todavía. Yo soy editora de Tres Hermanas Libros, como bien ha dicho Carlos Fortea. Y bueno, ya me habían avisado de que quizá iba a recibir algún tipo de afrenta, que no es afrenta porque no me siento interpelada. Realmente yo como editorial también intento representar aquí los derechos y deberes de todos los editores. Nosotros también apostamos por la transparencia, aunque a veces no lo parece. Nosotros cuando firmamos un acuerdo con el autor y el traductor para explotar su obra, lo que queremos efectivamente es que se venda, sabiendo a conciencia y a priori que nosotros grandes beneficios el editor no se va a llevar nunca. Nosotros recibimos al final un 4% de todo el beneficio y en la cadena del libro, pues no nos sentimos unos grandes privilegiados, pero por supuesto pensamos que el gran olvidado en la cadena del libro es el autor, que es gracias a él como se inicia todo el proceso. Realmente yo en mi corta vida como editora, aunque ya se puede considerar larga desde el 2015, sí que he tenido algún malentendido con algún autor porque a pesar de darle la consabida liquidación con el número de ventas efectivamente de los libros vendidos y efectivamente cobrados, pensaba que debido a la difusión a la que había contribuido el libro, en los grandes grupos es distinto, pero en las pequeñas editoriales normalmente los autores pues, saben que ellos disponen a lo mejor de algún atractivo y lo quieren hacer efectivo ayudando a la editorial pues, a que esas ventas se produzcan realmente. Entonces, si ellos habían hecho una labor de difusión mayor, ¿cómo es que las ventas habían sido tan pocas una vez visto la liquidación? Y nosotros, es verdad que no hemos enviado el certificado de la imprenta, pero en cuanto nos lo piden, lo emitimos, lo tenemos registrado y se lo enviamos al autor y al ilustrador o creador artístico, con los que también firmamos convenios, porque nosotros tenemos que liquidar de los libros que publicamos en Tres Hermanas. Si tienen ilustraciones, también los ilustradores tienen que cobrar un porcentaje por esos libros vendidos. Nosotros somos los más interesados en saber qué libros realmente de los que se colocan en las librerías se venden. Nosotros estamos deseando vender mucho y saber que nuestros distribuidores hacen ese trabajo de colocación real y luego queremos saber que el librero ha hecho esa venta para poderla luego reflejar en las liquidaciones anuales a los autores. No nos interesa tener ningún tipo de desacuerdo ni de generar ninguna desconfianza con el autor, porque nosotros ni con el traductor, si hemos conseguido llegar a donde estamos como editorial, hablo en este momento ahora como editora de Tres Hermanas, ha sido gracias al gran esfuerzo de los autores y de los traductores, porque han puesto su talento al servicio de la editorial. Yo no gano mucho, pero no he venido aquí a quejarme, porque yo creo que soy, como los traductores, un mero pontífice. O sea, yo creo puentes entre el autor y los lectores, entre el traductor y los lectores, el creador artístico y los lectores, que sois los receptores finales, o si no estáis aquí muchos lectores, pues lo son los que me escuchen a posteriori. Me interesa muchísimo esta herramienta y este convenio, porque realmente así también voy a poder buscar esa trazabilidad con mis distribuidores para luego poder explicárselo de una manera mucho más fidedigna a mis autores y traductores y creadores artísticos.
Yo, por mi parte, nada más, porque me interesa hacer luego alguna ronda de preguntas. Y paso el turno a la doctora Elvira Navarro, la escritora Elvira Navarro. Hola, ¿se oye bien? Sí, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme a esta mesa, Manuel. Es un placer estar con Miguel, con Carlos, con Manuel, con Cristina. Y gracias a todos por venir. Y bueno, yo se supone que estoy aquí como autora, como para contar mi experiencia como autora. Entonces, bueno, lo primero que quiero hacer es felicitar por el acuerdo entre ACE y CEGAL. Me parece que es un paso muy necesario, que se pueda saber, que un autor tenga una herramienta para saber más o menos cuánto ha vendido, porque no sería la cifra exacta, ¿no? Porque sería solamente las librerías que están en CEGAL, faltaría FNAC y Corte Inglés, y para mí falta algo fundamental que es Amazon, porque ahora mismo hay muchísimos libros que se venden por Amazon. Entonces, bueno, esto es una pregunta que os hago para luego, ¿no? O sea, ahora cuando termine, pero queda ahí, ¿no? Que si habéis hablado con Amazon, si va a haber posibilidad de saber también por Amazon cuánto se vende, porque cada vez más los libros se venden por Amazon, ¿no? O sea, quiero decir, aunque la venta de librerías sigue siendo muy importante, hay en muchos sitios, por ejemplo, la venta de fondos, ¿no? O sea, porque las librerías cada vez tienen menos fondos, con lo cual muchas veces la única manera de conseguir un libro que no es novedad o que ha salido hace 15 años es recurriendo a Amazon, ¿no? Entonces hay una cantidad de libros que a lo mejor, porque las novedades quizás sí se venden mucho más en librerías, pero llega un momento que cuando el libro no es novedad y se retira, ahí el sitio es Amazon, ¿no? Entonces eso queda ahí como pregunta. Y bueno, yo como autora he tenido la suerte de publicar con un gran grupo y además de contar con agente. Es decir, yo creo que los grandes grupos, por lo que me cuentan y por lo que ha sido mi experiencia, sí han sido más serios a la hora de darte puntualmente, a mí por lo menos desde que publico, puntualmente todos los años yo tengo mis liquidaciones y además las liquidaciones pues número de libros vendidos, número de ebook, número de libros tal, número de libros que se han devuelto porque están dañados. O sea, es decir, que yo puedo ver y me fío de la editorial. Hombre, no tenemos más remedio. Pero, o sea, es que no hay una manera exacta de saber cuántos, de momento, exacta no hay ninguna manera. O sea, este paso que se ha dado es un gran paso, ¿no? Pero todavía quedaría, ¿no?, abarcar muchas más librerías y Amazon. Entonces, antes he dicho que tengo la suerte de contar con agente porque los agentes, por la cuenta que les trae, son bastante más expeditivos a la hora de pedir, de reclamar a la editorial todo, bueno, si no te han dado la liquidación, si ha habido algún problema de algún tipo, porque por la cuenta que les trae, porque ellos también cobran con lo que tú vendes, ¿no? Entonces yo he tenido esa suerte, pero sí que conozco muchísimos casos de autores y autoras, sobre todo de editoriales pequeñas, que no siempre han recibido la liquidación. No quiero decir que Tres Hermanas, no. Que no siempre han recibido la liquidación, que cuando lo han pedido no les han contestado. Bueno, dependiendo de cómo ha ido más o menos la editorial, muchas veces pues la respuesta es más o menos seria. Yo lo que veo es que cuanto más pequeño es un mercado, por ejemplo, las editoriales en poesía, ¿no? O sea, en poesía que parece que yo tengo amigos poetas que muchas veces tengo la sensación de que están dando las gracias por publicar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la poesía no se vende, porque parece que en efecto un editor ya que va a hacer, va a dedicar un dinero que seguramente no va a recuperar a tu libro, pues parece que le tienes que hacer un favor a ese editor, o sea, que te está haciendo un favor por publicarte. O sea, cuanto más pequeño es el mercado, más mezquino suele ser todo el asunto, toda la cadena, ¿no? Entonces, no voy a decir cuál, pero conozco incluso casos de editoriales prestigiadas de poesía, no ya que no dan el número de ventas, sino que no te hacen contrato. No voy a decir qué editoriales, pero a mí eso ya me parece escandaloso, ¿no? O sea, publicar con una editorial y tú no tienes un contrato para saber cuándo te vencen los derechos. O sea, no sé, me parece un asunto. Entonces, ya no solo las ventas, que hay un montón digamos, de flancos, puesto que muchos autores,
pues venden muy poco y sienten que tienen que dar las gracias porque les han publicado, pues que no reclaman nada, ¿no? O sea, ya no solo el número de ventas, ni saber si he vendido o no he vendido, aunque luego lo que tengas que cobrar sea una miseria, sino que a veces incluso no reclaman ni el contrato, ¿no? Que a mí me parece eso ya una cosa. Entonces, bueno, en fin, el resumen. Cuanto más pequeña y peor va una editorial y peor va un mercado, más oscuro es todo, más mezquino es todo, más envidias hay, más el editor, hay editores que van como que te hacen un favor por publicarte, ¿no? Yo esto no lo he vivido en mis carnes, pero sí que tengo, sobre todo en el mundo de la poesía, ¿no? Que me parece ya que ahí se alcanzan unas cuotas ya en fin, de desfachatez increíbles, ¿no? Y bueno, yo hay una cosa que agradezco mucho que es que no se haga público el número de ventas de un libro. Pero ya no solo a la hora de negociar, o sea, porque ese autor o autora se ha vendido poco y quiere cambiarse de editorial y vaya a ir a negociar, pues si ha vendido poco, pues jolín, en fin, va a negociar a la baja o a lo mejor ni siquiera le publican. Sino porque la literatura, desde mi punto de vista, no es solo... La buena literatura no se mide por las ventas, ¿no? Yo creo que es muy importante saber cuánto ha vendido uno. Oye, pues porque es un trabajo que has hecho y te lo tienen que retribuir, ¿no? Sin embargo, el número de ventas no dice nada sobre la calidad de un libro. O sea, hay libros buenísimos que se venden pocos y libros que son una auténtica basura que se están vendiendo por cientos de miles, ¿no? Entonces, si cada vez más se identifica la calidad de un libro con el número de ventas, digamos que eso va en detrimento ya no del autor y de sus posibilidades de negociar, va en detrimento de la literatura, ¿no? O sea, de que haya un editor que además lo que quiera sacar sean obras literarias y quiera apostar por el riesgo literario, que seguramente no se va a vender mucho. A veces se vende, pero rara vez se vende, ¿no? Entonces, me parece bien que a esos datos tenga acceso el escritor, el editor y poco más. O sea, y ya está. Porque, bueno, o sea, porque la literatura no depende de... O sea, no se mide por las ventas, aunque sea muy importante, ¿no? Pero no se mide por ahí. Totalmente de acuerdo. Elvira ha abierto muchos frentes y no vamos a poder entrar a todos. Yo voy a añadir uno más antes de hacer una pregunta resumen. Añado el frente de la literatura infantil y juvenil, que tiene canales de distribución distintos y dificultades de control diferentes que las ventas en librerías y que también están ahí. La pregunta que hago en relación tanto con Amazon como con esto, como con todo lo demás, es cuáles son los siguientes pasos. Es decir, la transparencia que perseguimos se abre con esto, pero no se termina. ¿Cómo seguimos? Sí, claro. Respecto de Amazon, supongo que será el caso de otras editoriales, el distribuidor a veces tiene como principal cliente a Amazon, con lo cual en las editoriales sabemos las ventas que se han hecho por Amazon y también las tenemos que reflejar en las liquidaciones que luego les pasamos a los autores. Bien, bueno, primero hacer un poco hincapié en cómo funcionaba esta herramienta, que yo creo que es algo que nos va a dar un poquito de luz. Sí que, como ya se ha dicho varias veces, vuelvo a decir esa misma frase, esto es una primera piedra. Es una primera piedra para intentar conseguir pues, esa transparencia total que se demanda, ¿no? Nosotros hemos hecho lo que estaba en nuestra mano, que es abrir esta herramienta. Una herramienta que intenta, digamos, dar los datos, pero a la misma vez siempre proteger tanto a los editores, las librerías y a los autores, que es a los últimos a los que se les ha abierto esta parte. Por eso, como bien decíais, pues, esos datos no se comparten con otras personas más que con el propio autor. De hecho, dentro de cuando se hace la petición, una de las cosas que hay que confirmar es que esa persona que los pide tiene la autoría de esa obra, para que no pueda haber este problema de quién me está pidiendo estos datos, ¿no? O sea, son procesos que todavía falta algún fleco por terminar de cerrar y por eso todavía no estamos en esa marcha, ¿no? Pero que se dan para que todo, digamos, la cadena esté protegida en su sentido, ¿no? De hecho,
se dan normalmente los datos por comunidades autónomas. Es decir, se han vendido tantos libros de esta persona con este EAN en la comunidad tal. No se dice nunca ni en qué librerías, ni en qué se hace luego el cómputo global, y con eso conseguimos saber lo que se ha vendido. Lo que se ha vendido de, como decía antes Manuel, de unas 950, casi 1000 librerías que tenemos ya inscritas, librerías que más o menos pues estarán en torno de, como decías, del 80% de lo que es el mercado de venta en librerías, y que nos faltan pues estos gigantes online, nos faltan los centros comerciales que también se venden libros, y un par de cadenas que sería interesante que también se unieran a este pequeño paso. Por supuesto, nunca decimos que la venta, este informe que damos de venta es el final, simplemente es lo que podemos nosotros dar. Eso siempre hay que dejarlo claro. Sí que es cierto que en ese contrato, yo creo que el autor hace con la editorial, siempre tiene que haber a ver, yo no me asocio con una persona con la que no confío, ¿no? Siempre tiene que haber una confianza, y si esa confianza se pierde, pues a lo mejor es lo peor que le puede pasar tanto a la editorial como al autor. Es un poco de buenas prácticas que creamos. Como sí decía Elvira, a lo mejor en los sitios más pequeños es donde más se puede ver reflejado esa mala práctica. Bueno, esta es otra herramienta más para intentar que no pase en ningún sitio. Es un pequeño paso, ¿vale? Y solo, antes de que me quites el micro, es que si no lo digo, pues como librero reviento, ¿no? Porque tengo que decir que yo creo que es cuando más se están cuidando los fondos desde las librerías, no cuando menos, donde encontramos librerías que son especializadas y protegen esos fondos de pequeña poesía, de teatro, de buena literatura, frente a los más vendidos, que creo que son las páginas que sí se muestran en Amazon. Y esto, si no lo digo, es que lo reviento, ¿vale? Gracias. Sí, hombre, en ese tipo de libros de fondo hay otras plataformas digitales como Iberlibro y algunas otras que facilitan, Agapea, que facilita también la venta de libros y la búsqueda de libros, incluso de los libros descatalogados. Yo quería hacer una observación que me parece muy importante. Lo digo porque yo esperaba ver aquí a editores, y algunos los conozco y colaboro con ellos directamente en el ámbito institucional y en el ámbito del asociacionismo. Pero bueno, yo quería contar una anécdota que me pasó en la Feria del Libro, no sé si en la de este año o en la anterior, porque con la pandemia uno no sabe exactamente cuál fue la última. Yo me encontré con un editor que, no voy a decir el nombre, me comentaba, dice, oye, yo quería hablar con la asesoría jurídica porque tengo un problema con una autora que es que dice que ha vendido tantos libros, yo creo, los datos que yo tengo es que ha vendido menos, me va a llevar a juicio y tengo un problema. Entonces yo le dije, bueno, habla con la asesoría jurídica, pero yo creo que en un año podemos resolver ese problema porque, dice, ¿cómo lo vas a resolver? Digo, pues vamos a llegar a un acuerdo con CEGAL, en virtud del cual un autor puede pedir el número de libros vendidos en toda España y se le da los datos por comunidad autónoma, y tanto de libros colocados como libros vendidos de entre los colocados, y son libros vendidos fehacientemente. Entonces me montó un pollo notable, planteando que eso afectaba a la Ley de Protección de Datos, que eso era meterse en un ámbito que compete exclusivamente al editor, porque son datos confidenciales del editor, que no eran datos del librero. Luego yo lo he consultado jurídicamente y evidentemente las ventas son del librero, y el librero, que es CEGAL, le facilita los datos a aquellos que considera oportuno, sea el autor o sea el editor. Entonces, evidentemente había una gran incomodidad en un sector seguramente minoritario por esta iniciativa que adoptamos. Pero nuestro planteamiento es que hay que llegar a un consenso con los editores, porque eso beneficia al conjunto del mundo editorial. Incluso beneficia a los editores pequeños, porque hay muchos editores pequeños que tienen una pelea porque el autor considera que ha vendido muchísimo. Y a veces, incluso me lo ha dicho más de un editor pequeño, dice, a veces me da corte comunicarle los pocos libros que ha vendido,
porque casi me culpabilizo porque no se ha comercializado bien, etcétera, etcétera. Entonces, eso va a venir bien en ese sentido, porque favorecer la transparencia permite que el autor pueda confiar en su propia editorial, porque los datos coincidirán porque serán los mismos datos. Eso está puesto en el convenio que CEGAL proporcione al editor, con lo cual no habrá ningún tipo de equivocación. Y efectivamente, si es engañado por el editor, pues entonces lo va a poder descubrir, y yo creo que eso va a acotar las prácticas irregulares que pueda haber y en el camino de desterrarlas. Pero yo creo que hay que ir hacia una especie de universalización de la transparencia, igual que la hay en otros sectores de venta y comercialización, incluso desde el punto de vista de las administraciones públicas. Yo no sé si cabe crear un sistema de ámbito público que sea un sistema incontestable por parte de autores y por parte de editores, no lo sé, habrá que verlo. Estamos iniciando un camino, hay que verlo de manera dialéctica, hay que ver los fallos que tenemos y cómo corregimos los errores, y bueno, vamos a ir en esa dirección para avanzar con los autores y con los editores. Y resaltar que todavía no está en funcionamiento, estamos, como decía Miquel, perfilando un poco el reglamento, pero yo creo que a mediados de este mes es posible que ya empecemos con las primeras pruebas, facilitando a aquellos autores que lo soliciten. Le vamos a cobrar una mínima cantidad porque a la Asociación Colegial de Escritores nos cobra CEGAL, porque tiene un instrumento que tiene que pagar, la aplicación LibriRed, todostuslibros.com, pero bueno, lo iremos viendo poco a poco porque es un camino apasionante y es para la Asociación Colegial de Escritores un servicio a los autores que puede ser de inestimable valor para ellos. Manuel se ha adelantado ya un poco a mi siguiente pregunta, que iba a ser justamente futurología, ¿no? ¿Qué es lo que esperáis que ocurra, que se desprenda de este convenio? Pero sí quería hacer también como moderador por sentido de la equidad, como se ha estado hablando mucho de las editoriales pequeñas y demás. El problema no se plantea solo cuando hablamos de editoriales pequeñas, también se plantea con editoriales grandes, con grandes grupos. Yo recuerdo cuando estaba en la presidencia de ACE Traductores, haber recibido una queja de una compañera en cuya liquidación venían 5.600 ejemplares defectuosos. Entonces, le había resultado muy extraño porque en ningún sitio había visto en el periódico que se hubiera quemado ni inundado ningún almacén de ninguna editorial. Y cuando pedimos la explicación a la editorial recibimos una explicación digna del realismo mágico. Con lo cual, no solamente son las editoriales pequeñas. Me parecía importante, en sentido de la equidad, el dejarlo aquí también claro, ¿vale? Para que luego nadie pueda decir que esto es un problema que apunta a nadie. Y voy a lo que decía, futurología. ¿Qué resultados pensáis que esto nos va a poder aportar y qué caminos creéis que esto nos puede abrir en el futuro? Elvira. No sé si yo soy la persona adecuada para hacer futurología con esto. Vais a hablar todos. Como autora. Hombre, yo creo que lo habéis apuntado un poco ya vosotros, ¿no? O sea, creo que... Mucho más rigor. Que haya mucho más rigor y... O sea, a ver, yo espero que haya mucho más rigor porque lo va a haber, porque va a ser más fácil que lo haya, ¿no? O sea, simplemente, o sea, si se dispone de esa herramienta, pues sí lo va a haber. Y espero que no se haga un mal uso de ella, ¿no? Que es muy tentador, en el sentido de dar datos, o sea, de hacer públicos datos que yo creo que no deberían hacerse públicos. Yo espero que eso no ocurra. Claro, a mí me transmitieron en una feria de literatura en Santander que estos datos pues podían verlos también otras editoriales, no solo tus propios autores, sino el resto de las editoriales. ¿Esto es así? Claro, quizá estamos un poco desinformados, también es culpa nuestra, de los editores, pero poco a poco pues yo creo que es una herramienta que facilita pues la transparencia, que es lo que perseguimos todos. También las pequeñas editoriales, que parece ser que estamos revestidas, ¿no?, de un halo de falta de ética. Sí que he escuchado, es verdad, durante mi trayectoria, editores hablar de que los autores deberían estar agradecidos de que se les publicara.
cuando yo pienso que un editor, cuando asume el riesgo, es porque cree que en el texto y en la calidad del texto, más allá de ningún favor personal. No sé si es que hay editores que quieren publicar para en ese momento recoger y luego ya, pues si no pueden distribuir el dinero a quien les pertenezca, allá cada uno, ¿no?, se las componga, pero yo creo que no. Quiero decir, si hemos llegado a esta profesión, y es verdad que debería haber en esta sala más editores, es porque lo que queremos es transmitir y hacer de puentes culturales entre los autores y los futuros lectores. Así que yo espero que en el futuro toda esta transparencia pues nos haga un poco mejores, trabajar con más honestidad y rigor, y que todo el mundo reciba lo que le corresponde. El autor y el traductor y el ilustrador, sobre todo, que son los que hacen que una obra se venda y los que hacen mejor a un editor, que al final lo que hacemos es enorgullecernos de nuestro catálogo, sino de que somos buenos o malos editores. Yo estoy muy agradecida por que me hayáis invitado a esta charla y por los datos que nos estáis facilitando, que también a los futuros autores que pueda haber en esta sala también les va a beneficiar. Gracias. ¿Queréis añadir algo más antes de que pasemos al público la palabra? Sí, yo quería añadir... En nuestra página web está publicado, pues se puede descargar el PDF, el libro blanco del escritor, que es el primer estudio que se ha hecho global sobre la situación del escritor en España, que lo hicimos en 2019, antes de la pandemia. Y en ese estudio, que lo realizó una empresa especializada de sociología, no lo hicimos los escritores, se daba una cifra que me parece tremendamente preocupante y que yo creo que esto puede reducirse en la práctica con esta iniciativa. En el libro blanco, en el año 2019, el 39% de los escritores y traductores consultados no solían recibir información alguna del editor, ni en sentido positivo, ni en sentido negativo, ni siquiera liquidaciones. Y solo el 20% lo recibía siempre. Luego hay una distinta gradación que lo podéis ver si entráis en el libro, que se puede, como decía antes, descargar. Pero en todo caso ahí hay datos muy llamativos, que son datos de antes de firmar el convenio, con lo cual el convenio confirma las necesidades que se estaban, confirma, es una salida, es una solución posible a las necesidades que se estaban planteando ya en 2019 y en los años anteriores. Gracias. Pasamos la palabra al público. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Adelante. Hola, buenos días. Luego se la pasamos. Gracias por compartir la información que estáis compartiendo. Para mí muy ilustrativo. Soy un poco, digamos, visitante de fuera, pero me sorprende muchísimo oír lo que estoy oyendo por diversos motivos, ¿no? Normalmente los temas de oscuridad se pueden deber a muchos factores. Habéis mencionado algunos que son muy relevantes. Un tema es el tema de protección de datos y el tema de privacidad. Me parece absolutamente fundamental. Pero la verdad es que me sorprende terriblemente que un sector que compite, pues voy a ponerlo así, con Amazon, donde el autor puede publicarse, editarse, sabe los libros que vende en tiempo real, etcétera, etcétera, que ese sector que compite con eso esté todavía en la situación en la que está. Me resulta tremendamente sorprendente. Entonces, no sé si podréis dar un poco más de insight en cuál es la razón, ¿no? Parece que todo gira en torno al editor es el malo. No sé si es verdad o no, pero hay una cosa que a mí me maravilla. Hacienda lo sabe todo y en particular me imagino que querrá saber los libros que vende una librería, los libros que vende el editor, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Que Hacienda no se entera de esto? ¿Quién quiere responder? Sí, bueno, yo de Hacienda no sé si puede entrar a ese detalle. Hacienda supongo que lo que le liquidan las librerías es el conjunto del ejercicio que han realizado anualmente. No creo que puedan dar título a título lo que está pasando con cada libro. Pero yo creo que hay una razón básica. Yo creo que se ha dado por hecho a lo largo de muchísimos años que, bueno, pues primero que en las grandes editoriales
el editor y el autor tienen una relación que va acorde con la ley de propiedad intelectual y cuando hay muchas ventas pues no hay problemas en el tema de la liquidación ni hay por lo general desacuerdos. Pero luego hay un sector que son las pequeñas y medianas editoriales que es muy importante donde en una buena medida de los casos el autor tiene una mala conciencia a veces porque considera que le han editado pero una editorial que está desde el punto de vista económico pues en una situación no excesivamente boyante. Y entonces, pues probablemente si no le da liquidaciones o si las liquidaciones no le satisfacen o las respuestas que le da a sus dudas no le satisfacen, pues él prefiere seguir con el vínculo con la editorial y no plantearle cara ni plantear una demanda en general. Y eso yo creo que es en el sector, bueno, en la poesía es absolutamente claro. En la poesía las editoriales son casi un proyecto personal que se mueve en las procelosas aguas del mundo literario y que tiene pocos beneficios. En la poesía hay muchas guerras, muchas peleas, pero porque nos jugamos o los poetas se juegan la eternidad y no el dinero. Y entonces, claro, pelean por quedar en los anaqueles de las librerías para siempre, pero no hay dinero que se juegue, se lo juegan fundamentalmente los editores. Entonces yo creo que ese caldo de cultivo ha hecho que bueno, pues los autores, luego aparte de que no ha habido una excesiva, desde hace algunos años sí la hay, pero no ha habido una excesiva presión y movilización por parte de los autores exigiendo que haya transparencia. Ahora llevamos algunos años desde la compatibilidad y las batallas que dimos en 2015 hasta ahora en que ha crecido la capacidad de los autores de reaccionar. Y luego, este tema que comentas me parece también apasionante, sí, porque efectivamente conozco a más de uno y a más de dos autores que están convencidos que para publicar hay que publicar con una editorial. Y entonces aceptan que la editorial no les dé información, no les pague, pero están muy contentos porque han sido publicados por una editorial. Pero es que si vas a comprar el libro no está publicado porque está despublicado, el libro no está digital, el libro no está disponible en ninguna parte. Entonces, la pregunta que también me hago es, quizá hace falta un poco de activismo por parte de los autores, porque ¿qué pasa? Claro. ¿Que son todos ratoncitos? No, claro, para eso está una entidad profesional como la nuestra, la Asociación Colegial de Escritores, con su sección autónoma de autores de teatro y su sección autónoma de traductores para dar las batallas. Ahí estamos 2.300 autores, entre ellos algunos de los premios nacionales de las letras y premios Cervantes, pero evidentemente solo en los últimos años, digamos, ha ido tomando impulso, modernizándose y adaptándose al mundo digital. Esta mañana, a primera hora, para hablar de la inteligencia artificial, ha estado aquí alguien que fue secretario general nuestro, que es Miguel Ángel Serrano, que ahora preside el Consejo Europeo de Escritores, al que pertenece ACE desde 2016 o 2017. Bueno, pues el propio Consejo Europeo de Escritores está dando la batalla ahora porque la ley europea relativa a la inteligencia artificial que ha entrado en el Parlamento Europeo pues garantice los derechos de autor, garantice que cualquier información literaria, cualquier creación literaria que se vuelque en esa máquina o en ese embudo que es la inteligencia artificial vaya precedida de la autorización del autor y vaya con una garantía de que es remunerado en sus derechos. Pero claro, eso es una batalla que hay que dar en Europa, que hay que dar en España y que la tenemos que dar los autores. Y hay para dar esa batalla organización, organización y organización. Gracias. Tenemos espacio para una pregunta más. Buenas. Lo primero, daros la enhorabuena por el acuerdo, porque creo que es favorable. Y sobre todo, yo que soy bastante joven ahora y voy a por camino de mi segunda publicación en una novela, quería preguntaros, sobre todo a Elvira y a Manuel, ¿vale? Para chicos que estamos empezando en el tema de la publicación de novelas, si nos estamos atreviendo a esto, ¿qué consejo nos daría o a qué tipo de editorial, ¿vale?, nos aconsejaríais ir, sobre todo en nuestros comienzos, ya que muchas veces, al ser noveles, te pueden engañar o te pueden conducir a un mundo diferente? Gracias. Gracias. Os ruego una respuesta muy sintética, por favor, porque tenemos que terminar ya el acto. Yo no sé si quiere contestar la editora. Yo creo que debe ser una editorial que cuide tus libros. No hace falta que sea muy importante,
que cumpla rigurosamente con la ley de propiedad intelectual y en la que te sientas a gusto y en la que veas que efectivamente el libro que le das, el manuscrito que le das, va a tener un tratamiento literario y cultural, no como un simple producto de mercadotecnia, como apuntaba antes Elvira. Yo creo que es eso lo fundamental, que te sientas querido por la editorial. Luego incluso le vas a perdonar algunos incumplimientos, pero yo creo que eso es lo esencial, encontrarte a gusto con el editor, que eso rinde los mejores frutos a medio y largo plazo. Yo añado a lo que ha dicho Manuel, que estoy totalmente de acuerdo, que huyas como de la peste de las editoriales de autoedición encubierta. Es decir, de aquellas que te dicen: nos ha gustado mucho tu manuscrito, pero somos una pequeña empresa que no tiene para no sé qué. Y entonces tú vas a colaborar, ¿no? Tú vas a colaborar y te publicamos si vendes 100 ejemplares en tu presentación. Y si no los vendes, te los compras tú. Esos son timos. Entonces, nunca publiques en una editorial de autoedición porque es un timo. Es lo que mi consejo. Si quieres autoeditarte, pues en una editorial que vaya de cara, ¿no? Que hagan autoedición de cara, que no te engañen. Gracias. Muchísimas gracias por la claridad, Elvira. Gracias a todos. Yo creo que quedan en el aire dos palabras fundamentales para cualquier avance, que son buenas prácticas. Muchos de los conflictos se evitan simplemente con una actitud distinta en muchísimos de los casos. Y yo creo que ese es de donde tenemos que tirar. Muchas gracias a los ponentes por sus intervenciones. Gracias a ustedes por asistir.